Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Romanos el capítulo 10 del 1 al 21. Vamos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Este capítulo 10 del libro de Romanos
Es más que nada un recordatorio importante para nosotros los cristianos de que debemos proclamar el Evangelio, ¿verdad? Ese mandamiento que Jesús nos dejó, ¿verdad? Y esta vez yo lo he dividido en unas 5 partes para que podamos estudiarlo mejor. Y la primera parte vendría a ser el deseo de Pablo por la salvación de Israel, ¿verdad? Lo he basado en Romanos 10 y vamos a tomar el versículo del 1 al 4, ¿verdad? Porque Pablo comienza el capítulo acá expresando su gran deseo de que los israelitas sean salvos, ¿verdad? Él reconoce que ellos tenían un gran celo por Dios, pero lamentablemente este celo no estaba basado, ¿verdad?, en el conocimiento correcto, que era Jesucristo, ¿verdad? Israel trataba de ganar justicia mediante el cumplimiento de la ley, de las obras, ¿verdad? En lugar de aceptar la justicia que viene de Dios a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y así también la segunda parte vamos a basarla en la justicia que proviene de la fe. Y esto es en Romanos 10, voy a usar del 5 al 10. Aquí Pablo nos explica la diferencia entre la justicia basada en la ley y la justicia que proviene de la fe. Según la ley, el hombre debe obedecer completamente todos los mandamientos para ser justo, ¿verdad? Lo cual es imposible para cualquiera, ¿verdad? Porque todos somos humanos, todos pecamos constantemente y todo eso. Mas, sin embargo, la justicia que proviene de la fe en Cristo no depende de lo que hagamos. Por eso dice la palabra de Dios, no es por obras, ¿verdad? Sino depende de creer en nuestro corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Miren qué precioso eso. Y la tercera parte es la salvación que está disponible para todos, ¿verdad? Miren qué precioso. Y esto es basado en Romanos 10 del 11 al 13. Aquí Pablo continúa diciendo que esta salvación está disponible para todos, tanto como a los judíos como los gentiles, ¿verdad? Los no judíos, nosotros, ¿verdad? No hay diferencia entre ambos, porque el mismo Señor es el Señor de todos y es generoso con quienes lo invocan. Y cuando yo al final de todo esto voy a poner un ejemplo, y un ejemplo precioso y que realmente habla mucho de lo que estamos leyendo aquí en los versículos del 11 al 13, porque ya van a ver ustedes qué precioso el ejemplo que el Señor me dio para darles, ¿verdad? Miren qué lindo. Así tenemos la cuarta parte, que viene a ser la importancia de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y esto es basado en Romanos 10, del 14 al 17. Aquí vemos que Pablo subraya que para que las personas puedan invocar a Dios y ser salvas, primero necesitan oír el mensaje del Evangelio. Para que esto ocurra, alguien debe predicarlo, ¿verdad? Es necesario que haya mensajeros que lleven la buena noticia de salvación. Y de este modo las personas también puedan creer en Jesús y recibir la salvación, ¿verdad? Por eso, ya que cuando tú le has oído, ya conoces de la palabra de Dios, conoces del Evangelio, qué importante que tú en tu corazón tengas el deseo de compartir la palabra, ¿verdad? Y si todavía estás un poco tímido, tímida y no puedes hacerlo así con mucha libertad, pues mándale uno de mis videos. Tú sabes que siempre en cada video les invito a recibir a Jesús en su corazón, ¿verdad? Y qué importante eso, porque así nosotros somos también mensajeros de la voluntad de Dios, mensajeros de su palabra, mensajeros de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Gloria sea al Señor.
Así la quinta parte habla sobre la incredulidad de Israel, ¿verdad? Y esto lo he basado en Romanos 10 del 18 al 21. Aquí Pablo concluye el capítulo hablando de cómo Israel ha escuchado el mensaje de salvación, pero a pesar de eso, muchos no han creído, ¿verdad? Porque, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino Jesucristo, ¿verdad? Mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos somos nosotros, miren qué precioso. Y así también dice, pero a pesar de eso muchos no han creído. Él cita a los profetas del Antiguo Testamento, mostrando que ya estaba profetizado que Dios llamaría a los gentiles y que Israel sería un pueblo desobediente. A pesar de su desobediencia, en medio de todo esto, Dios sigue extendiéndoles la oportunidad de arrepentirse y de ser salvos, ¿verdad? Gloria sea al Señor por eso, ¿verdad? A pesar de que ellos no le recibieron, a pesar de que ellos aún lo crucificaron y todo eso, ellos no sabían que Él era el Mesías, ¿verdad? El enviado por Dios. Ellos esperaban que ese Mesías llegara como un rey fuerte, un rey tan poderoso, y no como un niño, ¿verdad? Un niño inocente, ¿verdad? Que de pronto cambió el mundo, ¿verdad? Pero qué precioso todo eso. Y así como un resumen final, sabemos que este capítulo destaca la gracia de Dios al ofrecer salvación a todos nosotros, sin importar nuestro origen, nuestro color, de qué país seamos, de donde sea que andemos. La justicia no se gana mediante el cumplimiento de la ley, sino por creer en Jesucristo y confesarlo como Señor y Salvador, ¿verdad? Por eso la salvación es para todos y es esencial que se predique el Evangelio para que más personas puedan escuchar, creer y ser salvos. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. Así también, hermanos, yo tengo un ejemplo precioso que yo encontré en la palabra de Dios y esto está en el libro de los Hechos, el capítulo 10, ¿verdad? Y aquí vemos la conversión de Cornelio. Es un ejemplo muy precioso porque vemos aquí que él era un centurión romano, ¿verdad? Él era el primer gentil que fue bautizado en la fe cristiana. Miren qué precioso esto. Este era un hombre, dice la palabra, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire qué lindo. Él tuvo una visión de un ángel de Dios que le decía, Cornelio, y él mirándolo con temor, ¿verdad? Porque de pronto se le apareció ahí a él y él le contesta, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón Pedro, y él te dirá lo que has de hacer. Mire qué precioso esto. Y entonces Cornelio, él inmediatamente, hermanos, él inmediatamente mandó a 2 de sus criados y a un soldado a que fueran a Jope, ¿verdad? Ahí que trajeran a Pedro. Y mientras esto sucede, hermanos, Pedro sube a la azotea del lugar donde él estaba hospedado para orar. Pero en eso tiene poquita hambre y entonces le dice a la persona de allí que si le podía preparar algo de comer. Y mientras la gente le está preparando, ¿verdad? No sé, ahí unos taquitos, algo que le estaba preparando, ¿verdad? En ese momento él tiene una visión. De pronto el cielo se abre, ¿verdad? Y comienza a descender un lienzo, ¿verdad? Un lienzo
que estaba atado a los 4 lados. Y cuando eso se expande y llega hasta abajo, él puede mirar que habían todo tipo de animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y de pronto él oye una voz que dice: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro estaba espantado, hermanos, porque él muy creyente y él nunca dice: no, Señor, le dice, porque nunca ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mire qué tremenda cosa. Y la voz del cielo le dice: no llames tú común lo que yo ya he limpiado. Mire qué tremenda cosa. Y dice que esto sucedió 3 veces, hermanos. 3 veces. Y luego el lienzo fue recogido y levantado hacia el cielo. Mira qué tremenda cosa. Y dice cuando un Pedro todavía no salía de su asombro de lo que había mirado, a la puerta ya estaban los hombres de Cornelio buscándolo, ¿verdad? Y de pronto a Pedro el Espíritu Santo le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y ve con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro comenzó a bajar, ¿verdad? Y los halló y les pregunta cuál era la causa de su venida, ¿verdad? Y ellos le contaron la visión de Cornelio. Y entonces Pedro los hospedó, dice ahí, y al día siguiente ellos salieron. Y también llevó con él los hermanos de Jope, y todos se fueron para la casa de Cornelio, ¿verdad? Y cuando ya estaban llegando para la casa de Cornelio, pues Cornelio les estaba esperando con sus familiares, con sus amigos, y al ver a Pedro dice que él se postró a sus pies y le adoró. Mire qué tremenda cosa. Pedro le dijo: no, que yo soy un hombre como tú, ¿verdad? Y él comenzó hablándoles y le dijo que, ¿verdad? Le dijo que lo abominable que era para un judío juntarse con un extranjero, ¿verdad? Porque él se hubiera sentido incómodo si no hubiera tenido la revelación de Dios, que Dios le mostró que ningún hombre era común o inmundo, ¿verdad? Y así Cornelio le relata la visión que tuvo y cómo el ángel le mandó que lo mandara a llamar a él, ¿verdad? Y que ahora pues todos ellos estaban allí listos para oír a Pedro lo que él tenía que decirles, ¿verdad? Entonces Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire qué precioso eso. Así les relató cómo Dios había enviado a Jesucristo para anunciar el evangelio de la paz, ¿verdad? Y cómo él era ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, ¿verdad? Porque Dios estaba con él. Y les cuenta pues Pedro que ellos fueron testigos de todo esto, ¿verdad? También él fue crucificado, pero Dios le levantó al tercer día y se manifestó a todos ellos, ¿verdad? Y caminó y comió y bebió con ellos, ¿verdad? Porque él resucitó de entre los muertos. Que mire qué precioso eso. Y así también les relató que Jesús les mandó que predicaran al pueblo y testificaran que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. ¿Y saben qué sucedió? Hermanos, esto es fabuloso. Miren, de pronto dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo el discurso de Pedro. Mire qué precioso esto. Y mientras todos los que venían con Pedro se quedaron sorprendidos, ¿verdad? De que también sobre los gentiles se derramara el don
del Espíritu Santo. Mire qué precioso esto. Y entonces pues Pedro dijo al final, si estos que ya han recibido el Espíritu Santo, ¿qué más ahora? Pues que se bauticen también, ¿verdad? Para cumplimiento de la palabra. Y mire qué precioso eso. Yo me imagino que después de eso ellos celebraron, hermanos, porque yo hubiera celebrado que como el Espíritu Santo había caído sobre ese lugar con tanto poder, con toda la presencia de Dios, y había llenado esos corazones, esas vidas. Y dice que ellos estaban hablando en nuevas lenguas, ¿verdad? Regocijándose y adorando a Dios. Mire qué precioso eso. Y así, si en esta hora tú has oído este mensaje, has oído esta palabra, y tú sientes en tu corazón que tú realmente quieres también recibir ese poder poderoso y grande de Dios sobre tu vida, yo te invito a que esta hora tú también, juntamente conmigo, hagas esta oración para el Señor. Repite conmigo estas palabras. Bendito Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Ayúdame, Jesús, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Qué precioso que hoy has decidido hacer la mejor decisión de tu vida. Y yo te invito para que sigas creciendo espiritualmente. Inscríbete al programa para que sigas oyendo la palabra de Dios. Y también chequea mi comunidad, ¿verdad? Hay mucho material precioso para tu vida espiritual, para que tú crezcas día a día más en el Señor. Gloria sea al Señor. Así voy a estar orando por todos mis hermanos que semana a semana me acompañan. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por este precioso momento, Señor, en que hemos hablado de tu palabra, que ha sido un gozo grande y maravilloso, Señor, saber que tú no haces distinción de personas, sino que tú nos amas a todos por igual, no importando el color, la nacionalidad, ni donde sea de nosotros seamos, Señor. Gracias por ese privilegio precioso y grande de poder conocerte en nuestra vida, de poder tenerte como nuestro único Dios y Salvador. Ayuda a cada uno de mis hermanos y dales nuevas fuerzas como las del águila. Que cada día, Señor bendito, seas tú iluminándoles con tu amor y tu poder. Y todo esto te lo pido en el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre es un privilegio precioso y maravilloso, hermanos, que me han acompañado. Y así, gracias por estar conmigo en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.